Hoy tenemos el último de los webinarios patrocinado por la Universidad de Nebrija y tenemos el placer de contar con Ana Rufat, que nos va a explicar el webinario titulado «Cómo sacar mejor rendimiento del vocabulario en el aula de L». Presento a mi compañera Ana, profesora de la Universidad de Salamanca y doctora en L por la Universidad de Extremadura. Ana ha sido profesora de lengua española en diferentes universidades desde 2001, en la Universidad de Cambridge, 2002-2007, en la de Córdoba, 2010-2015, en la de Sevilla, 2016-2017 y actualmente en la de Extremadura y como profesora colaboradora en la Universidad de Nebrija. En ambas imparte docencia en el máster en enseñanza de español. Asimismo, ha coordinado e impartido numerosos cursos de español como lengua extranjera de nivel universitario y cursos de formación de profesores de L. Sus últimas publicaciones científicas se centran en el aprendizaje y la enseñanza del español en general y del léxico en particular. Vamos a ver si podemos ver a Ana. Voy a activar su cámara. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a la profe de L y a la Universidad también Nebrija por la invitación a participar también en este webinario y sobre todo también muchas gracias a todos vosotros, a todos los que os habéis animado a asistir hoy. Es un placer compartir este espacio virtual con vosotros, a los que os imagino, compañeros de profesión, profesores de español como lengua extranjera, pero en contextos muy diferentes. Entonces espero que podáis sacar de una manera o de otra pues, provecho de todo lo que os voy a contar hoy aquí. El tema, como veis y como ha presentado ya Daniel, el tema del que os voy a hablar hoy es el del léxico. Para mí es un tema muy, muy estimulante. De hecho, le dedico pues, todos mis ratos de investigación a él porque lo considero que es un reto, uno de los principales retos que tiene el profesor de español en el aula, ¿no? A día de hoy. Es cierto que se ha dedicado muchísima investigación en los últimos años a este componente, al léxico, y que gracias a ella se ha revalorizado mucho hasta el punto de que ha transformado pues, todo el panorama de la enseñanza de los componentes lingüísticos y toda esa revalorización pues, se ha materializado, digamos que bajo la etiqueta de los enfoques léxicos, que está también ahora pues, muy de moda, ¿no? Lo de los enfoques léxicos. Y todos los trabajos que están aquí englobados bajo esta etiqueta, ¿no? De enfoques léxicos son los que han alterado, transformado pues, cómo definimos el léxico, para qué lo enseñamos y cómo hacerlo, ¿no? A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahora, vale. Bueno, pues como digo, los hallazgos de todos estos trabajos englobados bajo esta etiqueta de enfoques léxicos sí que han ido entrando en el campo de la enseñanza del español, ¿no? En el ámbito nuestro, ¿no? de L. Pero es verdad que sí, que la entrada ha sido un poco paulatina. Lo estamos viendo ahora pues, en el peso que empieza a tener también este componente en los programas de estudio, de máster o de títulos de experto o de perfeccionamiento también en las universidades, por también temas de tesis, doctorales, de trabajos de fin de máster. También se empieza a ver jornadas dedicadas también simplemente al léxico, ¿no? Que esto hace unos años no pasaba, pero bueno, está siendo paulatina porque todavía pues, sigue ocupando otros componentes lingüísticos más peso que este, ¿no? Pero aún así, bueno, lo positivo es que los profesores sí que estamos cada vez más concienciados, más sensibilizados sobre la importancia de integrar los principios de estos enfoques, los enfoques léxicos, a la práctica docente. Sin embargo, y por eso hablaba hace un momento de reto, de que todavía es un reto, las propuestas didácticas que nos encontramos en los materiales didácticos que llevamos al aula no suelen cubrir por lo general los objetivos y las necesidades léxicas generales o específicas de cada grupo que tenemos, ¿no? Es decir, que nos faltan todavía aplicaciones significativas en forma de material didáctico de dos avances teóricos, que han sido muchos últimamente, y de los resultados de investigación empírica de aula sobre el léxico que promuevan un aprendizaje efectivo. Entonces, de aquí es donde vamos a partir hoy. Lo que pretendo, mi objetivo, va a ser intentar establecer lazos entre la teoría sobre los enfoques léxicos y la práctica en el aula. Entonces, ¿cómo voy a tratar de hacerlo? Pues conectando esa investigación, los resultados de investigación reciente y la creación o el análisis de materiales. Es decir, que lo que voy a intentar hacer es explicar cómo podemos integrar en nuestra práctica docente, que imagino en el marco de la enseñanza comunicativa de la lengua, que ahí nos movemos todos, cómo integrar pues, esos principios léxicos
que provienen pues, ya del enfoque léxico de Lewis, pero con transformaciones, con adaptaciones y con avances y cambios a nuestra práctica, como digo. Y de esta manera pues, nos permitan conocer todos esos aspectos más teóricos, podamos pues, modificar, completar, mejorar al fin y al cabo también los materiales que llevamos al aula para poder trabajar con este componente de manera un poco más sistemática y coherente con lo que hoy sabemos, ¿no? Que potencia el aprendizaje de este componente. Bueno, pues entonces vamos a comenzar en esta primera parte de la sesión, del taller, viendo cuáles son esos principios léxicos que bueno, yo considero esenciales, he tenido que seleccionar algunos, que constituyen pues, un conjunto de factores, 9 en concreto vamos a ver, 9 factores y condiciones que promueven un aprendizaje efectivo. En la segunda parte ya presentaré una propuesta metodológica que va a estar basada precisamente en estos principios léxicos, en estos factores y en estas condiciones, y que espero pues, que puedan proporcionar un panorama, digamos, más completo para que vosotros, pues, como profesores, podáis responder mejor a los retos a los que se enfrentan vuestros alumnos cuando tienen que adquirir y enfrentarse a este componente léxico. Vamos a ver el primero de ellos. El léxico como base de la comunicación lingüística. Vamos a ver, esto guarda relación con la finalidad. Hablamos de que también ha cambiado ese para qué, ¿no? Para qué trabajamos el léxico. Bueno, hoy ya no se concibe el léxico como un fin en sí mismo, sino como, o subordinado, ¿no? Como estaba hace unos años a la gramática, sino que ahora de lo que se trata es de utilizar este componente como un medio para desarrollar la competencia comunicativa, que al fin y al cabo es el fin último de nuestra enseñanza en el aula, ¿no? Que los alumnos desarrollen la comunicación. Hay estudios que demuestran que a mayor conocimiento de vocabulario, un mejor dominio que tiene el alumno de las destrezas, de todas ellas. Se han hecho pues, diversos tipos de tests y se comprueba que el alumno que tiene más cantidad y que conoce mejor el vocabulario tiene mejores resultados en las destrezas expresivas como en las receptivas. Está, por lo tanto, en la base de las habilidades comunicativas, digamos. Os he traído bueno, estas 3 citas archiconocidas ya que establecen un poco ese giro o que marcan ese giro hacia esa revalorización que os hablaba hace un momento del léxico que tenemos hoy ya en las aulas, en esas aulas ya que están todas enmarcadas en la enseñanza comunicativa y que por lo tanto hoy ya tenemos claro que si lo que pretendemos es desarrollar la comunicación en nuestros alumnos, el léxico es un elemento imprescindible para ello. Ahí tenemos la de Wilkins, sin gramática poco se puede transmitir, pero sin vocabulario nada. El estudiante de lenguas, también decía Krashen ya en los 80, viaja siempre con un diccionario y no viaja con una gramática. Eso quiere decir que algo tienen, ¿no? Esas palabras y ese léxico que es primordial y prioritario a la hora de viajar, ¿no? Para sacarnos de apuros. Y Lewis, que es el padre un poco del enfoque léxico original, pues nos decía ya también en de los 90 que si comunicar es transmitir significado, las palabras contienen más significado que la gramática, ¿no? Y aún así todavía estamos muy centrados y muy obsesionados con la enseñanza de la gramática, y en la realidad del aula todavía el vocabulario sigue siendo algo subordinado, ¿no? Que hasta el punto de los profesores cuando nos encontramos en el pasillo, ¿por qué vas o qué estás dando ahora? Siempre sale, pues yo estoy con los pasados, o yo estoy con el subjuntivo, ¿no? O yo estoy con los pronombres, pero nunca decimos, ¿no? En qué aspecto estamos del vocabulario, ¿no? Ahora veremos también por qué. Entonces, si aún nadie duda de la importancia de este componente, ¿no? De que el léxico es base de la comunicación lingüística, pues la implicación pedagógica más directa es la que tenéis ahí, ¿no? Que los contenidos léxicos deben estar especificados en el diseño curricular y las actividades de vocabulario, además, deben relacionarlo con los demás contenidos lingüísticos y con los funcionales y estar presente en la práctica de las 4 destrezas. Os he traído aquí para que vierais también un ejemplo de el índice de una unidad didáctica, ¿no? De un manual comunicativo, y cómo esos componentes tienen que estar verdaderamente relacionados y que los recursos léxicos no sean siempre un añadido, algo aislado que no tiene nada que ver luego con la temática o con los recursos comunicativos. Por lo tanto, si estuviéramos en esta unidad didáctica en la que el objetivo comunicativo es aprender a identificar y describir físicamente a las personas y hablar de las relaciones y de los parecidos, necesitaremos para ello rellenar estas funciones comunicativas, digamos, con unos recursos gramaticales
y estos a su vez con unos léxicos. Entonces, para poder hablar de relaciones y de parecidos, pues vamos a tener que manejar la irregularidad CZC, porque uno de los verbos importantísimos para hablar de parecidos es el verbo parecerse, y ahí estamos en el léxico. Para poder identificar y describir a personas, tenemos que aprender el léxico de las prendas de vestir, los adjetivos también de la descripción física y verbos como ser, tener y llevar, ¿no? Tener el pelo de una manera, ser alto, bajo, delgado, gordo, llevar gafas, no. Entonces, quiero decir, esta relación siempre tiene que estar también muy clara y muy vinculados. El léxico, por lo tanto, es un componente transversal y que nos lo vamos a encontrar, por lo tanto, conectado a todas las destrezas, ya que es la base del desarrollo de todas ellas, porque ya hemos dicho, cuanto más vocabulario tenemos, más dominamos y más evolucionamos y mejoramos en nuestras destrezas, y al mismo tiempo tiene que estar también muy relacionado con los demás componentes funcionales y lingüísticos. No podemos, por lo tanto, desarrollar funciones comunicativas si no manejamos esos recursos léxicos que son las que los rellenan esas funciones comunicativas. Bueno, vamos con el segundo. Una unidad léxica es más que forma y significado, ¿no? Eso se habla también en la investigación como la profundidad léxica. Para manejar una unidad léxica, una palabra, claro, al principio parece que solo basta, si analizamos manuales un poco más antiguos, parece que solo nos basta con saber cómo se escribe o cómo se pronuncia y conocer el significado para poder usarla en el discurso. Pero bueno, ya tenemos claro que necesitamos mucho más contenido que supone, ¿no?, la profundidad de esa palabra, del conocimiento de esa palabra, para poder manejarla bien en el discurso, en un discurso y por lo tanto en un contexto. No es lo mismo decir casita que casona o a menudo caserón tiene. Casa se combina con unas palabras y no con otras. Con ciertos adjetivos suele ser muy frecuente, como moderna, acogedora, lujosa, espaciosa, grande o luminosa, y con ciertos verbos también es más frecuente que con otros: alquilar, arrendar, hipotecar, tasar, comprar, vender, desalojar, vivir en, que van siempre con ciertas preposiciones, alojarse en, residir en, quedarse en, pero llegar a, volver a, salir de, mudarse de, irse de, y también sabemos que no es lo mismo salir de casa que irse de casa. Estos conocimientos, todos estos conocimientos, claro, el alumno también tiene que ir aprendiéndolos, por supuesto, gradualmente. También sabemos que las unidades casa se combinan con ciertas sintagmas nominales, como tenemos aquí, incluido, por ejemplo, también este que estaría marcado en una casa de putas de registro. El registro también habría que marcarlo, es un conocimiento que nosotros como nativos también tenemos, pero que un estudiante extranjero no lo tiene. O también sabemos que forma parte de cierta fraseología, ¿no? Compone una unidad léxica fundamental en ciertas expresiones o bloques léxicos, como una casa, para decir muy grande, dijo una mentira como una casa, o de la casa para postre, propio de la casa quiere decir, ¿no? O de andar por casa, para zapatillas, o para, en sentido figurado, es una persona andar por casa, ¿no? Muy cómoda, muy, muy fácil. También en un sentido gradual, desde el punto de vista semántico, sabemos que por encima está mansión, por debajo tenemos choza, es decir, etcétera, etcétera. Y solo he puesto algunos contenidos, ¿no?, con los que asociamos todo esta unidad léxica, contenidos que nosotros tenemos y que activamos unos u otros en función del contexto y del discurso, ¿no? Por lo tanto, si una unidad léxica es más que forma y significado, las actividades que nosotros llevemos al aula tendrán que trabajar diferentes rasgos de la unidad. Como digo, gradualmente, en función del nivel. No podemos ver todos estos aspectos de cada unidad léxica de golpe. En función del nivel, pues empezaremos con ortografía, pronunciación y a lo mejor un significado y ciertos aspectos de combinatoria más básica y más frecuente, y poco a poco, cuando volvamos recuperando esa palabra, iremos ampliando ese aprendizaje en espiral, que decimos que no es lineal, sino que es construir el conocimiento nuevo sobre el que ya conocemos de cada palabra, para ir, por lo tanto, mejorando el conocimiento, la profundidad del conocimiento de su unidad léxica, y por lo tanto dominemos mejor también su uso en el discurso, ¿no?, su valor discursivo y también cultural. El tercero, el léxico no son solo palabras. Esto también se conoce como variedad léxica. Es decir, a veces cuando pregunto a mis alumnos también que doy en el máster, entonces, ¿el léxico de una lengua qué es?, ¿no? Y me dicen, bueno, pues las palabras. Bueno, pero realmente si nos ponemos a pensar en ello, veremos que tenemos unidades que no son solo monoverbales, muchas de hecho no son monoverbales. Es decir,
que gracias a la lingüística de corpus, hoy sabemos que más del 50% de la producción nativa, oral y escrita, está formada por bloques de palabras recurrentes, bloques léxicos, es decir, secuencias de unidades léxicas, de palabras, que tienden a coaparecer juntas en el discurso, por preferencia léxica, es decir, que no somos tan creativos con la lengua como se pensaba, sino que tendemos a reproducir ciertas o combinar ciertas palabras con estas otras porque es la manera más natural y como mejor nos suena, ¿no? Para decir algo, para transmitir una idea. Lo que tienen en común todos esos bloques léxicos, que son de diferente naturaleza lingüística, porque hay locuciones, hay marcadores del discurso, hay colocaciones, hay fraseología en el sentido de idioms, de frases hechas. Lo que une a todas ellas es que nosotros las almacenamos y las recuperamos en nuestro lexicón mental, en nuestra cabeza, como un todo en el momento de su uso, ¿no? Eso es lo que se conoce como el principio de idiomaticidad del que ya hablaba Sinclair en los años 90. Entonces, si no los construimos palabra por palabra a partir del conocimiento de nuestra gramática, sino que tiramos del hilo y nos viene todo en bloque de nuestra mente, eso lo tendrá que trabajar, se tendrá que trabajar como léxico, por lo tanto, y no como gramática. Entonces tienen que ser incluidos como objetivo léxico también, ¿no? Son unidades pues, de este tipo, ¿no? Que las que se caracterizan precisamente por su estabilidad, ¿no? y por su fijación. Precisamente por ese carácter holístico que se almacenan con bloque, contribuyen tanto al desarrollo de la naturalidad y la fluidez, ¿no? Propia, que caracteriza también al discurso nativo, ¿no? Entonces, no puedo ahora plantear toda la tipología de unidades que podría haber. El alumno tampoco tiene por qué conocerla. A nosotros nos viene muy bien saberlas porque conocerlas porque algunas son más productivas para la aula que otras, ¿no? Como las colocaciones o bloques semiprefabricados, del tipo, pues, ¿por qué no más infinitivo, ¿no? Para sugerir, ¿por qué no vamos? O, perdón, más presente, ¿no? De indicativo, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no hacemos? O el yo que tú, más un condicional, ¿no? Haría esto, haría lo otro. Son bloques léxicos con los que se inician ciertas oraciones y con los que transmitimos ciertos actos de habla muy comunes en nuestro día a día, ¿no? Esas también son muy rentables. Entonces, ahora, como digo, no puedo detenerme en esto, pero también está la bibliografía que tendréis, también por si alguien quiere detenerse en qué tipo de unidades hay, pero sí que me interesa que sepáis que lo que tienen en común es eso, que las almacenamos todas en bloque y las recuperamos también en la comunicación en bloque. Entonces, si el léxico no son solo palabras, ¿qué implicación pedagógica tiene? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? De cada principio léxico hay una implicación pedagógica, que es esta, ¿no? Que os tengo en amarillo. Pues que las actividades tendrán que trabajar diferentes tipos de unidades léxicas, claro, no solo palabras, sino que también hay otras unidades más pequeñas todavía, que son los morfemas, los bloques léxicos, estos que acabamos de ver más o menos estables, locuciones, marcadores, colocaciones, expresiones idiomáticas o expresiones institucionalizadas, ¿no? Ya en una comunidad de habla. Vamos con el siguiente, con el cuarto de los principios. Conviene aprender pronto el léxico frecuente y el de interés. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la selección del vocabulario meta, que es una cuestión problemática todavía en el ámbito del español como lengua extranjera, porque no tenemos test de diagnóstico de léxico que podamos pasarle a nuestros alumnos para saber en qué nivel están. Entonces, sí que los hay en gramática, pero no los tenemos en léxico. Entonces, eso quiere decir, bueno, que al final nos tenemos que ir agarrando a ciertos criterios a la hora de seleccionar el léxico que nosotros queremos llevar al aula. Dos de los que están más aceptados son el de la frecuencia y el de la necesidad. Sí, el de la necesidad léxica que tienen nuestros alumnos. Vamos a ver el primero de ellos. Para poder desenvolverse, el aprendiente tiene que conocer aproximadamente las 2.000 o 2.500 palabras o familias de palabras y bloques más frecuentes que constituyen el 95% de la conversación cotidiana. Esto lo planteó Nation ya en un trabajo que tiene del 2008, una investigación, y él proponía, por lo tanto, que se alcanzaran esas 2.000 o 2.500 palabras más frecuentes en un nivel intermedio, que es lo que nosotros hemos establecido como el nivel B1, puesto que, si nos vamos al marco de referencia europeo, nos dice que en un nivel B1 precisamente el alumno es capaz de desenvolverse cómodamente en la conversación cotidiana.
y si esa conversación cotidiana está formada por esas 2.000, 2.500 palabras más frecuentes, pues ahí tenemos un poco esa cifra, ¿no? Y luego ya también para poder desenvolverse bien, si el alumno se tiene que mover en un ámbito específico del español, tendrá que conocer, por supuesto, esos términos específicos de los géneros discursivos y de las disciplinas que sean de su interés, ¿no? Pues ya sea, pues depende de lo que sea que mover, en el de los negocios, en el de el jurídico, en el de la medicina. Estos se recomiendan que sí que se aprendan en un mundo ideal, por supuesto, en un nivel B2 en adelante, ¿no? Porque también incluso para poder abarcar la definición de estas palabras más técnicas, ya en el propio diccionario siempre nos encontramos con esas 2.000 palabras más frecuentes. Por lo tanto, si no se tienen estas palabras más frecuentes, no podemos tampoco acercarnos, comprender bien esas palabras, esos significados de las palabras específicas. Por lo tanto, lo ideal sería eso, centrarnos en las más frecuentes que nos permiten manejarnos cómodamente en una conversación cotidiana hasta el B1 y a partir de ahí ya movernos hacia otras que van siendo un poquito menos frecuentes, pero también frecuentes, a partir de las 2.500, y las técnicas o específicas si el estudiante tuviera esa necesidad. Ahora bien, ¿de dónde podemos sacar nosotros esas 2.000 o 2.500 palabras más frecuentes? Bueno, pues tenemos dos recursos o dos fuentes que son importantes, aunque no son infalibles, que son el Plan Curricular de Instituto Cervantes, que ya sabéis que segmenta también por niveles ciertas voces léxicas, y el diccionario de Davis y Davis, diccionario de frecuencias, ¿no? Que tenéis aquí la portada. Bueno, algunos problemas del plan curricular, pues que no es exhaustivo, ya lo dicen en su introducción, que bueno, que esa segmentación que han hecho es un tanto arbitraria, que han intentado también un poco basarse en la frecuencia también de uso, que consideran también autores y expertos, ¿no? Esa frecuencia de uso, pero tampoco hablan de qué fuente exactamente han utilizado, qué corpus, ¿no? Para ver cómo de frecuentes son, si realmente lo son. Y habla de todos modos que sí, que no pretende ser una lista exhaustiva, sino orientativa, con lo cual nos encontramos, por ejemplo, en el A1, pues si habla, por ejemplo, del campo de la fruta o de las partes del cuerpo, hay 3 ejemplos, en el A2 otros 3, pero eso no quiere decir que solo podamos ver 3 en el A1, ¿no? Entonces, no tiene esa idea de ser muy abarcador, con lo cual es una guía orientativa para nosotros a la hora de seleccionar vocabulario, pero que tampoco puede ser una hoja de ruta, ¿no? Además, sí que también hay estudios que muestran cómo palabras y bloques que son muy frecuentes no aparecen en los primeros niveles, estudios de corpus que se han hecho, o que aparecen en los niveles más altos, o sea, o que no aparecen o que aparecen en los niveles más altos, cuando si son tan frecuentes, realmente tan frecuentes en los corpus del español, deberían estar, por lo tanto, en los niveles más iniciales. Y hay muchos bloques léxicos, muchas secuencias que también se llaman formulaicas, ¿no? Muchas colocaciones que no están recogidas. Entonces, bueno, ya ha habido también varias voces que dicen que, bueno, que el plan curricular se tiene también que actualizar y que completar, ¿no? Ir completando poco a poco. Y luego, por otro lado, tenemos el diccionario de Davis y Davis, que contiene las 5.000 palabras más frecuentes del español y que, bueno, tiene algunos aspectos muy positivos, como que también nos vienen ciertos recuadros sobre temas, por ejemplo, pues el transporte, preposiciones de lugar, partes del cuerpo, colores, que también están en esos recuadros colocados por orden de frecuencia, con lo cual si estamos trabajando, pues, unidades didácticas en las que damos los transportes o preposiciones, estamos viendo algo, sí que nos puede orientar el lugar que ocupa también dentro de todo ese diccionario, en qué posición de frecuencia están para elegir unas y no otras primero, ¿no? Dependiendo si estamos trabajando un nivel A o un nivel B, por ejemplo, o un C. Ahora, problemas también que tiene es un diccionario panhispánico de todo el español, pero no se distingue variedades geográficas, lo cual no sabemos tampoco si una palabra está en una posición muy alta, a lo mejor porque gran parte del corpus, o aparece mucho en corpus del cono sur, por ejemplo, de América, ¿no? O tampoco marca en el registro si es coloquial o es formal, o la tipología de texto, si esto es más propio del diálogo, de la ficción, o la acepción. No sabemos si, por ejemplo, el verbo dar, lógicamente, está en una de las primeras posiciones, pero no sabemos si es el dar el que lo ha colocado en esa posición, el dar de proporcionar, dar ayuda, dar cariño, dar un libro a alguien, o el dar de ejecutar, de dar un salto, el de dar un abrazo, el de dar un paseo. Son significados distintos y que a mí me ayudarían, pues, a saber cuál es verdaderamente el más frecuente para colocarlo en niveles más iniciales que otros, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, pues esos son dos recursos que tenemos, por eso ahora se está también empezando a trabajar bastante, precisamente por estas carencias, los trabajos de léxico disponible, los que también pretenden, pues, obtener el léxico más útil de cada tema,
sobre el que trabaje la investigación, ¿no? El trabajo que se esté haciendo. Entonces, como va por temas, léxico disponible, por ejemplo, de las partes del cuerpo, léxico disponible de los rasgos de la personalidad. Pues se trata de encuestas a nativos que ven qué disponibilidad léxica, qué palabras o bloques léxicos aparecen primero cuando nos dice alguien parte del cuerpo. Pues nos viene la cabeza, ojos. Entonces se supone que los primeros que nos vienen son más próximos al prototipo y que por lo tanto son los que primero se tendrían que enseñar también, ¿no? Porque, por ejemplo, en estudios de léxico disponible, también en la cocina, en la parte también de alimentación y cocina, tenedor ocupa un lugar prominente. Sin embargo, en el Davis y Davis, en el de frecuencias, está en la posición 4000 y pico, y todos estamos de acuerdo que es una palabra útil, que se enseña normalmente en niveles iniciales, pero si solo atendiéramos a la frecuencia, como la frecuencia al final está basada en un corpus, pues depende del tipo de corpus con el que se esté trabajando. Si no aparece, no hay muchos textos sobre un determinado tema, esa palabra no va a subir, claro, en la frecuencia. Entonces, se trata un poco de ir combinando, ¿no? ciertos recursos y ciertas fuentes para ir seleccionando vocabulario. Luego, por otro lado, también tenemos una corriente que está fomentando ahora el aprendizaje del vocabulario personal, que también nos parece prioritario. Para desenvolverse también, claro, tenemos claro que el aprendiente tiene que conocer el vocabulario que le interese, que sea esencial para él en relación con el contenido temático de la unidad, que no tiene por qué contemplarse en el vocabulario del manual, independientemente del nivel que sea, y que le permite representarse a sí mismo y su realidad. Ese es el léxico personal, es decir, es muy difícil que un manual cubra todas las necesidades léxicas de cada uno, ¿no? De los integrantes del grupo. Entonces, lo ideal es que las actividades, hay un espacio en ciertas actividades en las que el estudiante tenga esta oportunidad de reflexionar y acceder al vocabulario que necesite para hablar de lo que estemos tratando en ese tema, ¿no? De sus aficiones, intereses personales, profesionales, hábitos o preferencias. Entonces, ejemplos, por ejemplo, que he tenido recientemente, pues en clase tuve en un nivel inicial a un estudiante profesional, enólogo, que en el tema de la alimentación, en el restaurante y todo, pues claro, en la unidad de 1 a 1 no aparece ni vino tinto, ni vino rosado, ni vino blanco, ni aparecía tampoco de crianza, ni de reserva. Tempranillo, eran datos que él me pidió. Pero claro, si no dejamos oportunidad en las unidades didácticas para que cada uno reflexione e investigue en las actividades para obtener ese vocabulario que a él le interesa sobre ese tema, pues no podremos, no podrá, por lo tanto, desenvolverse con éxito, ¿no? en todo lo que tenga que ver con ese léxico que es más importante, más necesario para él, para representarse, como digo, a sí mismo y a su realidad. O actividades también de este tipo que tenéis aquí, ¿no? Completar los siguientes enunciados con nuestros gustos y nuestras experiencias, ¿no? De tal manera que aquí nos puede salir vocabulario también de alimentos que no hayan salido, para referente a lo que me apasiona y a lo que me chifla, no tiene por qué haber sido ese vocabulario, ese léxico que ha seleccionado los autores del material, de ese manual. Y luego también, pues aquí aspectos importantes: no puedo comer porque o soy alérgico a, lógicamente, pues lo que decimos, ¿no? Hay personas cada vez más con problemas para la lactosa, con el gluten, que yo, por ejemplo, que lo soy, que soy celíaca, es una de las primeras cosas cuando viajo fuera, en Polonia, en cualquier sitio, que lo primero que busco es eso, es trigo, es gluten en el diccionario, es para señalarlo si no soy capaz de pronunciarlo, pero por lo menos necesito saber que me digan en un restaurante que eso lo puedo comer porque no lleva esos ingredientes, ¿no? Poder expresar que soy alérgico a, eso lógicamente no tiene por qué cubrirlo un manual, ni en una 1, ni en una 2, ni en un B1, pero eso es importante para cada uno, ¿no? Para cada alumno, ¿no? O me gustaría comer o probar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese espacio también del léxico personal cada vez está ocupando más espacio en materiales, ¿no? Y en los manuales. 5. La consciencia también de las semejanzas y de las diferencias entre la L1 y la L2 favorece el aprendizaje. Eso ya lo sabemos también, ¿no? Que también hay estudios que lo muestran. Sabemos que el aprendizaje del vocabulario de la segunda lengua se filtra siempre por los parámetros, bueno, no solo el léxico, todos los componentes lingüísticos se filtran según los parámetros de la lengua materna o de otras también que podemos conocer, otras lenguas que podemos conocer. Por lo tanto, es inevitable y no conviene nunca bloquear esa influencia de las lenguas maternas y de otras, por lo que decimos, ¿no? que hoy sabemos que ser consciente de lo que es igual y de lo que es diferente nos ayuda a aprender más rápido.
Las semejanzas, ¿por qué? Pues porque enseguida nos hace el clic y vemos que las dos lenguas funcionan igual, por lo tanto en esto no me tengo que detener. Y en lo que es diferente también porque pone el dedo ahí en ese aspecto, que si no nos lo pusieran los materiales, si no nos ayudaran a establecer esa conciencia, tendríamos que trabajar con mucho input, con muchas muestras de lengua para darnos cuenta de decir, cuidado que esto en mi lengua no funciona igual, ¿de acuerdo? Entonces, de manera, digamos, fuera del aula, eso nos llevaría muchísimo más tiempo de aprenderlo inconscientemente, que no funciona de la misma manera, el aprendizaje sería mucho más lento que si alguien nos ayuda a establecer esos puentes entre la L1 y la L2 para observar que no es igual, que no funciona igual. Entonces, también hay cada vez más materiales que van incluyendo un espacio en las actividades que permiten precisamente reflexionar o establecer esas diferencias o esas semejanzas para que el alumno pues, descubra que cada lengua tiene una manera de conceptualizar el mundo y de expresar los conceptos mediante las palabras, ¿no? Mediante las unidades léxicas. Entonces, aquí veis dos ejemplos también de manual, ¿no? Pues traduce a tu lengua estos usos de la palabra trabajo. Tenemos 3 usos muy distintos, ¿no? En español, empleo, actividad o lugar, 3 significados muy distintos. Pues en tu lengua funciona igual, claro, en función de cada uso se combina normalmente con unas palabras o con otras. Entonces es interesante ver si en su lengua a lo mejor resulta que 2 de esos sentidos sí son el equivalente de trabajo, pero que el último no funciona igual, ¿no? Entonces, eso acelera, como decimos, el aprendizaje, ¿no? Con estos verbos también, meto, pongo, hecho, pongo. Si es alternancia, también las hay en su lengua maternas o no las hay. Y el 6, que ya vamos acabando con los principios. El vocabulario se organiza en redes. Esto es lo que se conoce como la metáfora de la red de Hutchinson. Según esta metáfora, bueno, pues las palabras serían los nudos que se intercomunican entre sí por medio de numerosos hilos, estableciendo redes, ¿no? Redes de palabras. Para que las unidades léxicas, digamos, no las olvidemos y se almacenen y se fijen en la memoria a largo plazo, resulta que lo que hacemos es crear redes entre palabras, o sea, no lo hacemos alfabéticamente como si tuviéramos aquí un diccionario. Lo que hacemos es conectar unas palabras con otras de tal manera que cuando nos tiran de una o en la conversación sale una, nos vienen otras muchas palabras sobre el tema o relacionadas de alguna manera, ¿no? Que nos ayudan a tenerlas conectadas y tener, por lo tanto, más fluidez y más éxito comunicativo. Normalmente vemos la naturaleza de estas redes, que es muy distinta de unas de otras. Podemos tener redes de tipo fonológico, porque se parecen mucho como suenan estas dos palabras y así las almacenamos y nos ayuda. Podemos tener redes de tipo semántico también, porque los significados son similares, o antónimos o por sinónimos, las podemos tener almacenadas. Combinatorias también, cómo se usan en el discurso. Pueden ser interpersonales, por lo que a mí me sugieren o por mi experiencia personal asocio esta palabra con esta otra. O puede ser interlingüística también, porque asocio esta palabra de mi lengua con esta que estoy aprendiendo de la segunda. Es decir, son de diferente naturaleza, ¿no? Completamente distinta, unas relaciones con otras. Dicen que las más fuertes, también por estudios recientes de Nagini, que las más fuertes, las que más se retienen son las combinatorias, es decir, las que aparecen, las palabras que suelen aparecer juntas en el discurso, las aprendemos normalmente juntas, ¿no? Asociadas, las relacionamos unas con otras rápidamente. Entonces, si el vocabulario se organiza en redes, claro, pues lo lógico es que las actividades que llevemos al aula proporcionen oportunidades para crear redes de diferente tipo también, pero sobre todo las combinatorias, ya que sabemos que son las más fuertes. Sí, aquí vemos ejemplos, por ejemplo, de materiales que están trabajando esas redes. Fijaos aquí, muchas veces, imagino que os ha pasado con vuestros alumnos, el problema, la dificultad que tienen a la hora de utilizar la palabra, no es que no conozcan la palabra y su significado, que eso es lo tradicional, lo que siempre pensábamos, que la palabra es conocer la forma y su significado, sino que tienen la dificultad para usarla en el discurso, es decir, para ponerla en una oración, es decir, qué preposición le sigue, o esto con qué va, detrás o delante. Entonces, también los materiales empiezan a trabajar un poquito más estas cuestiones, ¿no? de combinatorias y de redes. Fijaos aquí, en un nivel A inicial, no solo se está trabajando zapatilla con su significado, sino también, pues vemos aquí pues toda su combinatoria, ¿no? La preposición de más el color, directamente la marca, de más el precio, muy, si queremos poner un adverbio, pero luego el adjetivo, que más una oración, para con el infinitivo y la finalidad, con el ejemplo de cámara de aire, o de más el material, ¿no? El alumno tiene que hacer ahora lo mismo con maleta, silla, bolso, gafas, ¿no? Aquí tenemos también colocaciones positivas o negativas. ¿Cuáles son positivas y negativas? Empezar a ver ya no
palabras sueltas como desolado, angustia, alegría o aburrimiento, sino empezar a verlas en bloques de coaparición frecuente. O aquí tenemos pues estas ruedas también en las que hay que colocar dentro, a partir de textos en los que ha aparecido, pues palabras con las que se combina y cuál es la que estaría en el centro, ¿no? Pues en este caso humor, ¿no? Cambio de humor, no estar de humor, humor imprevisible, pésimo humor, humor pésimo, un humor de 1000 demonios. Entonces, bueno, es empezar a darle al alumno herramientas para que puedan usar esas palabras, que al fin y al cabo eso es comunicarse con ellas, ¿no? De nada sirve memorizar listados de palabras, conocer muy bien sus significados y después no son capaces de juntarlas con otras para sonar naturales a oídos nativos, ¿no? El siguiente, el aprendizaje es incidental, el de vocabulario y también intencional. Vamos a ver, nosotros aprendemos el vocabulario de dos maneras, incidentalmente, es decir, inconscientemente, e intencionalmente, conscientemente. El incidental es mucho más abarcador, es decir, abarca muchísimo más número de palabras. Ese se puede trabajar dentro y fuera del aula. La enseñanza que le corresponde sería indirecta, con un material que sea motivador siempre, que promueva estos dos aspectos con los que se considera que aprendemos de manera inconsciente, como en la L1, ¿no? Nuestra lengua materna, o a través de la interacción comunicativa, es decir, la lengua se aprende usándola, o a través de exposición al input. Es decir, estando expuesto a una gran cantidad de muestras de lengua, pero siempre motivadoras, ¿no? Entonces, este se aprende el vocabulario sin que el estudiante se lo proponga, simplemente disfrutando del material que nosotros le demos. Pues cada vez que proponemos un tema, un debate o un vídeo, le decimos qué opináis sobre el tema, ¿no? ¿Qué pensáis de ello? Simplemente sabemos que por analogía, por imitación, el alumno va aprendiendo, ¿no? Y por exposición al vídeo, lo que ha visto, lo que ha escuchado, pues va a ir aprendiendo a la vez que va usando la lengua. Y luego también por estar expuesto a grandes cantidades de input, pues ya sea lecturas graduadas, podcast en audios, series, que también tenía muchísimas hoy con subtítulos, pues también estamos expuestos a mucha lengua y que el estudiante también de manera inconsciente está disfrutando de un material y aprendiendo inconscientemente. Y como digo, es más abarcador, pero es verdad que más lento que el intencional, porque tienen que aparecer también las unidades léxicas con bastante frecuencia, bastantes veces, para que las vayamos fijando y vayamos fijando también inconscientemente cómo se usan. También se habla aquí, por ejemplo, trabajar con lecturas graduadas, una, por ejemplo, cada 15 días, que ahí sí que ha habido estudios que muestran cómo el estudiante mejora de manera significativa también en su comprensión del léxico y general, por lo tanto, porque el léxico hemos visto que es clave para desarrollar todas las destrezas. Y luego el intencional es más efectivo, es mucho más rápido, pero claro, mucho más limitado en el sentido de que solo podemos trabajar de manera directa, una enseñanza directa, un número pequeño de unidades léxicas en el aula. Se habla normalmente de por sesión, no podemos asimilar desde el punto de vista cognitivo más de 12, 15 unidades léxicas, ¿no? Que deberíamos seleccionar por sesión y por unidad didáctica, por lo tanto, como meta. Por lo tanto, fijaos todas las demás que quedan, si hablamos de que hay que llegar a un B1 con unas 2.000, 2.500 palabras o bloques léxicos, todas las que al final tenemos que aprender de manera indirecta, no incidental, y por lo tanto tenemos que facilitar toda esa exposición y esa interacción, ¿no? con ese material también, que sería el incidental. Entonces, habrá que combinar las dos. Y también, como digo, el entrenamiento estratégico, dedicar también de manera intencional, directa, trabajar estrategias en el aula para aprender léxico que después ellos de manera autónoma puedan trabajar también fuera del aula. El octavo, las unidades se integran en la memoria si se dan una serie de factores en la memoria a largo plazo. Pues sí, es verdad que sabemos que ciertos factores nos ayudan a almacenar las palabras y los bloques léxicos a largo plazo en la memoria. La primera de ellas sería la recurrencia. Para que aprender una unidad léxica solo podemos hacerlo si se garantizan suficientes encuentros receptivos y productivos con ella, con la unidad, ¿no? Se habla normalmente en los estudios de unas 6-10 veces para que se pueda asimilar. Y que esos encuentros tienen que ser espaciados y generativos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ver esas 10 veces el mismo día, en la misma sesión, la unidad léxica, sino que tiene que ser una distribución espaciada a lo largo normalmente de una unidad didáctica que nos lleva varios días, ¿no? De trabajo o varias sesiones, ¿no? Para ir recuperándola y trabajándola de manera generativa. Quiere decir que en contextos nuevos y no siempre en la misma oración en la que aparece en el ejemplo o en el que hemos visto el primer día, para que el alumno tenga que
implicarse también con esa palabra, que sería el siguiente aspecto. Es decir, cuanto más significativa sea una actividad, una tarea para el alumno, y mayor sea la necesidad léxica para llevarla a cabo, y mayor sea también el esfuerzo cognitivo para desarrollarla, más aprendizaje se produce. Entonces, es también sorprendente cuando analizamos materiales ver la cantidad de actividades que son muy, muy superficiales, que requieren muy poquito esfuerzo cognitivo por parte del alumno, que puede incluso hacerlo bien sin comprender realmente lo que está haciendo. Eso, claro, eso genera muy poquito aprendizaje comparado con al que me estoy refiriendo ahora, que es ese de que el alumno tiene una verdadera necesidad léxica para completar con éxito esa tarea, ¿no? Y es más significativa para él. Y eso también lo unimos con el factor afectivo, que normalmente, bueno, pues siempre eso ya lo sabéis, cuando un alumno tiene que referirse a su país de origen, normalmente, no siempre, que luego también hay excepciones, estoy generalizando, o cuando tiene que dar su opinión sobre temas personales, de trabajo, familia, amor, amistad, ya se establece un vínculo emocional mucho más directo y tiene más relevancia personal para él y por lo tanto también un aprendizaje que es más rápido y más directo. Entonces, si sabemos que todos estos ayudan a la memorabilidad, ¿no?, a la recordabilidad de las palabras y de los bloques, pues apliquemos estos recursos para esa retención del vocabulario, ¿no? Porque ya sabemos que es el elemento también, el léxico, más susceptible del olvido, de caer en el olvido, ¿no? Mucho más que la gramática y otros componentes. Se olvida antes. Y por último, el vocabulario se aprende por fases, es lo que también se conoce como secuenciación. De acuerdo con el modelo presentado por Lio en el 2015, para aprender una unidad léxica tenemos que pasar por 3 fases. La primera sería una atención mínima a la unidad, y lo mismo sucede con la lengua materna, si lo pensáis, quiero decir, me da igual que sea L1 que L2. Lo primero que hacemos siempre es atender mínimamente, percibir mínimamente la unidad en un input comprensible, que se integra como intake, o sea, que entra en la memoria, pero a corto plazo. O sea, solo es conectar forma y significado. Si nos detuviéramos aquí, si solo trabajáramos forma y significado y no volviéramos a trabajarlo, la unidad caería en el olvido. ¿De acuerdo? No pasaría a la memoria a largo plazo. Aquí vemos un ejemplo, recordar un poco esta unidad porque la voy a recuperar a partir de ahora en la segunda parte que vamos a ver, de materiales. Es la que ya os he presentado antes, en la que el alumno tiene que identificar y describir físicamente a las personas. En los recursos léxicos eran prendas de vestir, adjetivos para descripción física, verbos ser, tener y llevar. Entonces, una manera, para que veáis un ejemplo, quería solo, que aunque lo vamos a ver ahora un poquito más desarrollado, simplemente con un texto en el que ya aparecen las unidades meta, léxica meta, en la que simplemente le preguntas, lee estos anuncios de personas que buscan pareja y qué perfiles crees que encajan mejor y por qué. El alumno tiene que argumentar, ya se tiene que fijar y comprender para poder hacer esta tarea en ese vocabulario meta. ¿De acuerdo? Para poder decir si le gustan las morenas, pues ella dice que es morena, si a esta chica le gustan los altos y aquí nos dice que mide 1,92 metros, pues tiene más posibilidades, ¿no?, de este con este chico, le gustan los alegres y a este chico también dice que le gustan extrovertidas y alegres. Quiero decir que ya hay vocabulario que para poder completar y argumentar tienen que establecer esa conexión que es mínima entre forma y significado. En esa primera fase no se pide nada más. Ahora, en la segunda, si ese vocabulario que se acaba de presentar, establecer solo forma y significado, se procesa, es decir, se reflexiona sobre él, se formulan hipótesis también sobre su uso, se dan oportunidades para usarla, ese intake se interioriza, eso que ha entrado se interioriza, se sistematiza y pasaría a la memoria a largo plazo. Es decir, ahora ya nos centraríamos en actividades en las que ya nos piden que reflexionemos y nos centremos en lo que ya se ha presentado y hemos establecido una conexión forma-significado, pero insuficiente, decimos, para que eso luego se asimile a largo plazo. Entonces hay que reflexionar. Subraya los verbos ser, tener y llevar y escribe en el cuadro que tenemos aquí abajo las palabras con las que se acompañan. Ya vamos viendo una reflexión sobre esos usos combinatorios, con qué se combinan estos verbos que ya estaban aquí. ¿Veis? El soy, el tengo, pero aquí ya nos vamos a detener en ello. En esta segunda fase, ¿no? Normalmente se explicita también aquí para poder reflexionar sobre ello cuando ponemos tiene o lleva, cuando ponemos tiene y cuando tenemos el verbo ser. Aquí otro tipo de ejercicios, ¿no?, de unir también, pero practicando lo mismo, con formar combinaciones posibles entre los elementos de las dos columnas, ¿no?, con tener, con llevar, con todo el léxico también de esta unidad didáctica. Y la última fase ya sería la de, una vez que está integrada en nuestro léxico mental, en nuestro almacén mental, la unidad ya se usa asiduamente en la comunicación. Entonces, a partir ya del output, de lo que nosotros producimos y del feedback recibido de los interlocutores, el aprendiente ya confirma y afianza ese conocimiento.
o no, o tiene que revisarlo. Y esto normalmente sucede ya en esas tareas, en esos proyectos que son un poquito más abiertos y más comunicativos, donde aquí, por ejemplo, el alumno en esa misma unidad se le dice que tiene que escribir el perfil de una persona que busca pareja. Y para ello tendrán que decir cómo es físicamente, cómo es de carácter, a quién se le parece, es decir, todo lo visto en la unidad. Ahora selecciona tú todo ese léxico, el que para ti sea relevante, importante, el que decidáis como grupo, y utilizarlo ya en estas funciones comunicativas ya integradas, ¿no? Y ahí veremos si el léxico está bien empleado y ha sido suficiente esa fase 2, ¿no? Para interiorizar, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos ido viendo, lo que pretendía era eso, que si el vocabulario se aprende por fases, se adquiere por fases, la enseñanza tendrá que reflejar esas fases de adquisición. Si no, no tiene sentido. Si sabemos hoy por hoy que se aprende, tiene que pasar una palabra por esas 3 fases, no puede ser que después eso no esté en nuestros materiales, ¿no? Esas fases. O sea, que ese planteamiento que teníamos antes de poner la pizarra y llenarla de palabras, que el alumno las copia como loco en el cuaderno y darlas por vista, pues claro, eso se aleja muchísimo de lo que hoy sabemos de cómo se produce el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya en los últimos 15 minutitos que tendría, 10 minutos, lo que quería era ya presentaros pues digamos, una propuesta metodológica que se integre fácilmente en el marco que, como comentaba, de la enseñanza comunicativa de la lengua, pero en la que ya queremos integrar de manera un poco sistemática y coherente el léxico, pues ya sea pues, enfoques por tareas, enfoques enfocado a la acción, en cualquiera de estas propuestas encajaría muy bien y sin dificultad, incorporando pues, estos anteriores principios pedagógicos basados en esos principios léxicos, ¿no? Entonces aquí tenemos estos nuevos principios que acabamos de ver. Ya no hace falta que vuelva sobre ellos, pero bueno, el léxico está en la base de la comunicación, considerar la profundidad del conocimiento, no solo del léxico, no solo forma y significado, no son solo palabras, sino muchos bloques léxicos y también morfemas, aplicar criterios también para la selección, que tengamos criterio que hay diferentes recursos para seleccionar, que nos puede bastar los que selecciona el manual que llevamos, pero puede ser que a partir de los textos que aparecen, que normalmente pueden ser ya muy atractivos en los materiales, de ahí extraigamos nosotros el propio material de vocabulario que queramos trabajar, atendiendo a esos recursos que hemos visto, considerar la influencia también de la L1, simplemente añadiendo 2 o 3 actividades por unidad que les haga reflexionar en lo que es semejante y en lo que es distinto, atender a la organización del léxico en redes, para que creen esas redes, fomentar también el aprendizaje incidental y el intencional, los dos, y aplicar factores condiciones que hacen ese léxico recordable y atender a las fases de adquisición. Entonces, lo que yo planteo, que no es nada tampoco novedoso porque se adapta perfectamente a ese enfoque por tareas o enfocado a la acción, como digo, a esas metodologías, es una vez que tenemos ya seleccionado, tenemos el grupo, sus necesidades léxicas, las conocemos, porque hacemos también los primeros días, pasamos pues, unos test, vemos las características del grupo y sus áreas de interés, que nos llevan también a elegir un manual u otro, muchas veces en función también de los textos que trabaja, de los temas que trabaja, y una vez que hemos seleccionado también los temas que vemos que hay en cada material y el léxico que vamos, por lo tanto, a trabajar, hay que plantearse una metodología. Entonces, lo que nosotros planteamos es desdoblar, digamos, o desglosar la segunda fase de adquisición, que hemos visto que son 3, en 2, porque la segunda es la más larga, es la de interiorizar verdaderamente y sistematizar. Y la hemos separado en estas 2. La primera es la misma que la de la adquisición, va a ser percibir las unidades léxicas en el contexto. La segunda es reflexionar sobre todos los aspectos que integran el conocimiento de las unidades léxicas, los que nos planteemos. Es decir, que yo siempre cuando me planteo, en esta unidad léxica quiero trabajar a fondo estas 15 unidades léxicas y quiero trabajar estos aspectos de estas unidades léxicas. Quiero trabajar esta combinatoria, la morfología de estas, el registro de esta, porque estoy en este nivel y porque doy estos otros contenidos de estas palabras ya por sabidos. O puede ser que una palabra la introduzca como nueva y sea verdaderamente nueva, o para unos sí y no lo sea para todos, ¿no? Comprenderlos y experimentar brevemente con su uso, ¿de acuerdo? Estaría en esta fase. La siguiente ya es entrenar el uso, verdaderamente son actividades para entrenar y sistematizar. Y la última ya es interactuar, corresponde con la última también de la adquisición, interactuar con el vocabulario meta ya de una forma creativa y personal que normalmente se corresponde con esos proyectos más abiertos, ¿vale? Vamos a ver entonces la primera, con alguna muestra simplemente rápida de ejercicio para que veáis. Percibe las unidades meta en su contexto y contexto.
Para ello, la primera fase que se corresponde, como digo, con una fase perfectamente de tareas. La primera es presentar un input abundante compuesto por textos variados, documentos orales y escritos en los que aparecen las palabras meta. Eso es lo que tenemos que tener claro, aparecen las palabras meta. Nason habla de que no debería haber más de una palabra nueva por cada 50, pero bueno, es una estimación también, porque dice que si no el alumno no puede disfrutar ni abarcar el significado, ¿no?, del texto. Pero bueno, es algo aproximado. Barclay también señala la importancia de que las unidades estén resaltadas por tamaño de letra, color o subrayado, porque ayuda a fijarnos en ellas, ¿no?, ya que nos llame más la atención. Y se pueden incluir palabras, por supuesto, no destinadas al trabajo directo con ellas, pero que consideremos que son de interés para que las conozca únicamente a nivel receptivo el alumno, no son objetivo didáctico totalmente, pero se ha visto también en estudios que con glosas, con la traducción o la definición, esa fijación de significado y de forma, ese vínculo, que es el importante en esta fase, se hace muy bien también con las glosas. ¿Y en qué consisten las actividades de esta primera fase? Pues de advertir mediante actividades la unidad léxica nueva en el input comprensible, es decir, establecer ese vínculo forma-significado, lo que acabamos de decir también de las fases de adquisición. Se corresponde plenamente. Se puede hacer de múltiples maneras esa fijación, ¿no?, esa actividad, con glosas, como digo, subrayando unidades desconocidas y buscando la acepción en el diccionario. Simplemente o se marca con las palabras en negrita y busca las palabras en el diccionario, eso es muy tradicional. O uniendo forma con imagen. Estas palabras y asócialas con una imagen, que también aparece así en manuales. Luego tenemos otras actividades que están centradas en la comprensión de ese input, pero que ya requieren un poquito más de implicación, ¿no? Y que ya hemos dicho antes que a más implicación, más aprendizaje. Entonces, son actividades que tienen como objetivo realizar una tarea que depende de la comprensión del vocabulario nuevo. Bueno, aquí os había traído simplemente un ejemplo de glosa, para que vierais también con la traducción. Aquí tenemos otro ejemplo de, un texto de la primera fase, sería con su léxico resaltado, en negrita, en la que, podríamos preguntar simplemente si conoce, antes de leer, si conoce la dieta mediterránea, es sobre la dieta mediterránea, en qué cree que consiste, y luego ir al texto y contrastar sus opiniones y ver que es diferente a lo que él ya creía, ¿no? Para poder contestar, es lo que decimos, a ese tipo de preguntas, como veíamos lo de las citas, ¿no?, y emparejar a personas, ¿no? Para poder argumentar tienen que irse al vocabulario meta, ¿no? Y piensas que podría ser una dieta exitosa de tu país. Aquí a veces es que nos encontramos en los materiales ejercicios de verdadero o falso. Por ejemplo, aquí teníamos también alguna actividad, ves que aquí pone la primera línea, la dieta mediterránea es una dieta equilibrada, y ponen en verdadero o falso, la dieta mediterránea es una dieta muy poco equilibrada. Entonces basta con que el alumno entienda poco, la palabra poco, para poder hacerlo bien y decir es falso, porque aquí pone que es equilibrada y aquí es poco, pero que no tiene ni por qué entender lo que es equilibrado. A eso me refiero, que a veces los ejercicios son muy superficiales. Nos tenemos que asegurar que verdaderamente, para hacer la actividad bien, tiene que comprender el significado de esas palabras metas, de esas formas que son nuevas. ¿De acuerdo? Y hasta pues cuando hacerle preguntas y que tengan también que argumentarlas, ¿no? O por ejemplo, en esta unidad didáctica, que consiste en hablar de rutinas, para ello el léxico que tiene que aprenderse es el de las horas, partes del día y hábitos cotidianos. Pues fijaos, aquí antes de leer el texto, un texto que no os he traído, pero que va todo sobre este tema, ¿no?, de las rutinas, el alumno ya se le pide que nos diga qué afirmaciones se cumplen en su país y compare con las respuestas de un compañero. ¿Veis? Ahí ya también tiramos del factor más personal, también más motivador, hemos dicho, ese vínculo personal, y al mismo tiempo, pues este vocabulario que es meta, no abren, estar abierto hasta muy tarde, por la tarde, a mediodía, todos los días de la semana. Esto es meta para esta unidad didáctica. Para poder contestar si esto se cumple en su país o no, va a tener que preguntar, irse al diccionario, preguntar a un compañero, al profesor. Es decir, ya se establece, nos prepara para establecer ese vínculo forma-significado, y luego ya entra en el texto de manera que esto ya lo ha visto una vez y lo ve ya también en contexto. Y en el segundo ya también se le da objetivo para la lectura, en el que tiene que decir que vea las diferencias que hay entre los horarios de nuestro país y de los españoles, y si hay algo que le sorprende. En esta fase, el alumno no tiene que crear nada con el vocabulario nuevo, porque solo, repito, es fijar forma, significado, esa conexión que hay. Simplemente reproducir lo que ya aparece en el texto. Pues me sorprende, pues que algunas tiendas cierran al mediodía, en mi país no, ¿de acuerdo? No cierran al mediodía. Y
Entonces el foco sigue estando en el significado y en vincularlo con las formas nuevas. Y aquí igual, ¿es normal en España hacer las siguientes cosas? Pues es normal o no es normal, también se trabaja en esta unidad didáctica y sobre todo estas expresiones que ya aparecen resaltadas en el input, también en el propio libro, para que el alumno ya piense en ellas, ¿no? Y las tiene que comprender y las ve ya en bloque, puesto que son bloques, a las o después de, ¿no? Y tiene que comprenderlas para luego irse al texto y ver si se corresponde o no. Aquí, bueno, os traigo también las nubes de palabras, que este es también de Bitácora, porque muchas veces podemos entrar en el tema, con el léxico del tema, entrar en materia, porque verdaderamente lo que nos hace entrar en un tema siempre es el léxico sobre él. Entonces, bueno, pues ya sabéis que hay muchas palabras, muchas maneras de trabajar también con nubes y que la misma función la tienen, por cierto, por ejemplo, aquí los dibujos, ¿no? En la pirámide de la dieta mediterránea, ¿no? Con todos los productos y las flechas con su, con su nombre, ¿no? Con la forma. Luego aquí ya aparecen en contexto, en el propio texto, ¿no? Pues aquí igual, aquí están totalmente descontextualizadas, pero bueno, todo ello nos ayuda a ver de qué va la idea. Entonces, nos permite resaltar las palabras clave y temas y preparar así a los alumnos para la lectura, ¿no? Entonces, podemos trabajar con estos dibujos de manera muy diferente, pues busca en el diccionario las palabras, completa las frases, las siguientes frases con las palabras que están o bloques que tenemos aquí dentro, lo cual les obliga a tener que buscar esas palabras para completar esas oraciones, ¿no? Sería pues para establecer un primer contacto, por lo tanto, en esta fase, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, bueno, pues diferentes aplicaciones también para crear vosotros o con vuestros propios textos, pues esas nubes, ¿no? Luego solo quería detenerme muy brevemente en el diccionario, porque muchas veces también lo llevamos a clase o le decimos al alumno que lo busque y realmente es una herramienta más que debería ser estrategia de aprendizaje y que el alumno pudiera manejarla bien, verdaderamente bien, para que luego pudiera producirse un uso autónomo también fuera del aula, ¿no? Y correcto. Bueno, para usar se recomienda que en los niveles más altos se utilice el monolingüe, pero que en los niveles más iniciales o intermedios se utilice el bilingüe. ¿Por qué? Porque normalmente los monolingües siempre, lo suele poner siempre también en la introducción, están cuando es verdaderamente para extranjeros, están, digamos, creados con las 2000 palabras más básicas, las 2000 palabras más frecuentes del español. Ya hemos dicho que esas 2000 palabras son las que se aprenden normalmente hacia el nivel B1, son las que ya se dominan. Con lo cual, si estamos con una 2, no tiene vocabulario suficiente para entender las propias definiciones de las palabras, ¿de acuerdo? Del monolingüe. Ese es un poco el argumento que se da. Entonces, pero bueno, y los monolingües, pues ya sabéis que hay muchos, algunos están en línea, otros no, pero bueno, lo importante es que nos den bastante información los monolingües, ¿no? Que tenga ejemplos de uso, separación pues silábica, información también sobre la pronunciación y sobre la ortografía, sobre su gramática y su uso, ¿no? Y su combinación a través de los ejemplos. También tenemos el DAELE, que os lo he traído también por si no lo conocéis, pero es solo de verbos, pero también con las diferentes acepciones y también muchos ejemplos de uso para que el alumno vea cómo funciona. Luego también como bilingüe, normalmente como el alumno ya trabaja, normalmente todos los que tengo yo en clase conocen muy bien el Word Reference, pues también es el que yo propongo también en clase, también por referencia, pues, luego la posibilidad de ir al Collins y porque también viene con muchos ejemplos de uso y diferentes acepciones, además luego la posibilidad de los foros, que a ellos también les gusta mucho implicarse cuando tanto para observar como para participar en ellos, ¿no? Cuando se carga también de su L1. Luego también en niveles más altos, pues el diccionario de lengua española y el diccionario de panhispánico de dudas también son, yo los he utilizado, también los utilizo mucho, pero ya a niveles altos, sobre todo el panhispánico de dudas para resolverle dudas ya a nivel alto, de régimen, de preposiciones, de usos. Y luego también, como actividad de Twitter, con el hashtag RAE Consultas, también ellos pueden participar de consultas directamente a la RAE, no solo los nativos pueden escribir con sus dudas a la RAE, sino también los no nativos pueden aprender también de las dudas de los nativos, pero como digo, ya pues eso a niveles más altos, ¿no? Y también desarrollan estrategias de consulta. Y bueno, pues simplemente por resumir que como diccionario se puede utilizar como estrategia para leer o escuchar, que es lo que nos interesaría en esta fase, que normalmente lo que se plantea únicamente es elegir una acepción de todas las posibles. Muchas veces el alumno se conforma con la primera que ve en el diccionario, ¿no? Y ve que no encaja, se pone cara extrañado, pero es porque no le enseñamos a
echar un vistazo a todas las que hay, que vea los ejemplos y que se quede con la que más se adecue, ¿no? Y luego ya tenemos la otra posibilidad, que es aprender a usar el diccionario, pero para hablar y para escribir. Y ahí sí que tenemos que poder interpretar bien todas las marcas, como digo, pues gramaticales, de registro que pueda haber, que son las que permiten usarlo bien, ¿no? Y luego también otras actividades, pues buscar un significado común. Yo eso también lo hago con palabras muy frecuentes, niveles ya intermedios, altos, por ejemplo, cuando van a ver verbos como dar, como tomar, hacer, palabras que tienen muchas acepciones, que a veces hay 50, 60 acepciones en el diccionario y se desmotivan muchísimo, pues trabajamos un poco el ver cuál es el significado común. Aquí ahora no me voy a detener, pero si viéramos pedir, nos daríamos cuenta de que los 5 significados son exactamente el mismo. O sea, podríamos resumirlo con el primero, ¿de acuerdo? Al final son pequeñas modificaciones que se ven en el ejemplo, pero al final el significado sistémico común se ve en todos ellos, es el mismo. Y lo mismo con el verbo dar. Hay 56 definiciones, pero luego realmente son 3. Son 3 los usos distintos que tiene dar. Entonces, el animarse a ver y agrupar y afrontar, por lo tanto, ese uso de esa herramienta de otra manera les anima, ¿no? Buscar también palabras relacionadas con la morfología, eso también nos sirve, siempre palabras que están por arriba o por debajo de la que buscamos y ver si tienen una raíz común y que son palabras derivadas para desarrollar la profundidad léxica. Esto ya estaríamos en la segunda fase, ¿eh? Que ahora la presento. Leer e imaginar también las oraciones de ejemplo. Los ejemplos pues ayudan mucho a conocer más aspectos de la palabra, porque ya vemos cómo se usa combinaciones, qué preposición le sigue para este uso, para esta acepción o para esta, ¿no? Y formar una imagen visual sobre el significado ayuda también a su memorización. Muchas veces la anécdota, el ejemplo es lo que hace que un alumno también recuerde una palabra, ¿no? Y cómo se usa, ¿no? Pues visualizando ese significado. Entonces, simplemente quería que vierais una reflexión un poquito con el tema del diccionario. La segunda fase es, y termino ya en 5 minutitos, es la de reflexionar y experimentar. Es la primera en la que se desglosaba la segunda, que era para que entre lo que acabamos de percibir en la primera fase, ¿no? Que es esa forma significado. Pues ahora se trata de recuperar el vocabulario presentado en la fase anterior a partir de nuevas muestras de lengua, más input. El input es importantísimo, ¿no? Que vean cómo se comportan esas palabras en contextos nuevos también, ¿no? Actividades que persiguen ahora, pues observar, descubrir, explicitar y aplicar brevemente, en un ejercicio, muestras muy breves, lo aprendido de las unidades atendiendo a los aspectos que integran su conocimiento, es decir, a todos los aspectos de su profundidad, si es la morfología, que estamos observando el registro o aprendiendo sobre la combinatoria, pues el aspecto que sea que hayamos decidido trabajar, pues hacer una pequeña aplicación. Y luego yo siempre recomiendo una explicitación de todos los contenidos léxicos más importantes de la unidad. Igual que la gramática siempre aparece, o recuadros incluso de funciones comunicativas con sus bloques, en otro color, en amarillo o en gris, pues también el léxico, ¿no? Para que el alumno pueda luego volver, si no aparece en el manual, yo lo hago en el cuaderno, que el alumno pueda siempre volver sobre el vocabulario que es el de esa unidad didáctica y que lo pueda ver aquí en un recuadro, todo para repasarlo y para revisarlo cuando en actividades posteriores pues tenga duda y que no esté desperdigado por toda la unidad didáctica y luego no pueda encontrar, ¿no?, dónde había visto aquello. Actividades de esta segunda fase, bueno, pues múltiples. La primera, bueno, pues ya lo habíamos visto en una unidad didáctica en la que practicar y distinguir a qué hora frente a qué hora es, con alas y lo vemos con diferentes colores y el alumno tiene que completar la tabla, ¿de acuerdo? Esa es una manera de reflexionar y ver cómo funciona, ¿no?, este bloque léxico. Las diferencias entre ese y aquel, ¿no?, a través también de estos usos, ¿no?, más input. ¿Entiendes cuándo los usamos? El alumno tiene que inferir, por lo tanto, más implicación, más esfuerzo cognitivo, cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Y veis cómo expresas lo mismo en tu lengua. También ayuda a ver, decir, pues la mía no es igual, o en la mía resulta que tenemos 2, aquí hay 3 y nosotros englobamos 2 en este. Entonces, bueno, pues todo eso entraría dentro de la reflexión de esta segunda fase, ¿no? El llevarse bien o mal con, también para afianzar verdaderamente el significado y la forma presentada en la fase anterior, pues en contextos nuevos, muy desarrollados, el alumno tiene que saber si por todo lo que está diciendo Luisa se lleva bien o mal con estas personas de las que está hablando, ¿de acuerdo? Para asegurarnos de que comprende bien esta estructura nueva. Y aquí, veis, ahora dice, piensa en las personas, como decimos, pequeña aplicación de cómo te llevas con ellos. Escríbelo en tu cuaderno y cuéntaselo a tus compañeros. ¿Vemos? Y aquí vemos la estructura con un ejemplo, un andamiaje que es para construir el discurso del alumno. Necesita apoyarse ahora mismo en algo
para que le resulte más fácil construir el suyo, porque no está preparado, no está en la fase de práctica todavía, ¿no? Ni en la final. Aquí reflexión sobre morfología, también pues, es uno de los aspectos de la profundidad léxica, pues también reflexionar y un pequeño ejercicio de aplicación también de cómo funciona. Aquí os había traído también uno de corpus. El corpus no es muy fácil trabajar con ello al principio porque es una estrategia más de aprendizaje a la que hay que dedicarle tiempo, como todas las estrategias, en el aula para que después el alumno lo pueda utilizar bien en casa. Pero aquí les doy un poquito las instrucciones de cómo utilizar el CREA para filtrar esas búsquedas. Hay una lectura muy buena de Chris Bush sobre los corpus en el español, para que veáis cuáles hay, está la bibliografía, cuáles son más gratuitos, cuáles no, qué búsquedas te permiten hacer, cuáles no, para estos niveles, para aquellos. ¿De acuerdo? Y a mí me interesaba en ese momento, estábamos viendo, era de música, la unidad didáctica, pues el verbo tocar. Yo sé que mis alumnos conocen tocar físicamente a alguien, y tocar era nuevo como instrumento, y entonces, bueno, pues hacemos una búsqueda en el CREA, haciendo estas filtraciones, ellos... Yo siempre termino en las búsquedas de corpus con un mapa mental para que ellos vean cómo funciona y cómo se combina, ¿no? Después pregunto cuál emplean su lengua para este uso, si su uso es muy diferente o no, y si vean una relación entre ese significado de tocar y el habitual, el que ellos conocen, ¿no? Para que vean que los sentidos figurados son al final como proyecciones naturales de los literales, aunque en su lengua materna no lo hagan igual y no funcione igual, les ayuda, ¿no? Ver que el tocar, de palpar a alguien físicamente, no está tan alejado del tocar un instrumento, ¿no? Que al final también tocamos, ¿no? Aquí tenemos otro de corpus. El corpus digo que es muy bueno porque tenemos material real, de uso real de la lengua. Lo que pasa es que tenemos que nosotros siempre hacer la actividad previamente, hacerla bien, porque luego el alumno puede tener dificultades para hacerla, pero luego, una vez que maneja ya bien la herramienta, todas esas preguntas que nos hace, ¿esto se dice en español o no se dice? Bueno, pues ya él puede hacer esa búsqueda y ver realmente cuántos resultados obtiene del corpus, que puede ser simplemente Google, como el que tengo aquí, ¿no? Explorar la combinatoria de pantalones, como veíamos antes en el ejemplo de zapatillas, en un nivel A1 o A2, ¿no? ¿Qué podemos decir de unos pantalones? Pues una búsqueda en Google te puede llevar a completar el ejercicio. Pues lo primero que te sale de la búsqueda es pantalones azules, de color azul, la preposición, vaqueros, anchos, pitillo, la marca, Levi's, baratos, de más el precio, de mujer, de pana, muy incómodos, que me encantan para esquiar. Entonces quiero decir que la propia combinatoria, tenemos ahí esa fuente también que es Google, que ellos solo pueden ver cómo se comporta, porque repito, lo difícil no es conocer forma y significado muchas veces, sino ver cómo se usa, ¿no? En el discurso. Luego también os quería presentar rápidamente estos dos diccionarios combinatorios, que no sé si los conocéis o no, que es el diccionario práctico y el Redes, que son solo diccionarios de con qué palabras se combinan frecuentemente cada una de las palabras que nosotros usamos en el discurso. Entonces, a raíz de un texto en el que aparece el perro dio un ladrido, preguntamos el motivo de esa combinación. Buscar en el diccionario el verbo dar y verá que aparecen entre barras grito, alarido, resoplido, ladrido, aullido, pitido, do de pecho. Y yo les pregunto qué es lo que tienen en común todos esos sustantivos, ¿no? A raíz del ejemplo que aparece. Estos son diccionarios de colocaciones, verdaderamente, ¿no? Entonces el alumno lo que va a ver va a ser esto. Veis aquí que la última clase léxica es la que tienen en común todos estos. El alumno es el que ve que todos ellos designan sonidos. ¿Y cuál es el significado que actualiza el verbo? Pues el que tenemos aquí arriba. El de ejecutar, llevar a cabo, ¿no? Muy diferente a el que tenemos aquí de entregar y ofrecer. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que aparece en este diccionario entre dos barras forma parte de la misma colocación, digamos, ¿vale? Entonces, este también es manejarlo. El que es para utilizar para el alumno es el práctico, ¿de acuerdo? Redes es más para profesores, para lingüistas o para niveles ya muy altos, porque aquí sí que está la explicación del porqué. Es decir, designan sonidos, esa explicación la tenemos aquí, no aquí. Aquí hay que deducirla. Por eso es bueno que el alumno trabaje con ella. ¿De acuerdo? Porque tiene que deducir qué es lo que tienen en común, lo que están entre estas barras, esa clase léxica. Y así van aprendiendo pues, las colocaciones. Y también de colocaciones es pues, estos ejemplos de combinatoria, ¿no? De la palabra tomar en este caso, ya se le dará la colocación, tomar va con bebidas, veis que aquí estamos reforzando redes léxicas también, va con bebidas, va con comida, lo que tiene que hacer es completar la serie. Es una manera también de tener ya en un cuadro, como digo, gris, amarillo, da igual, pero que el alumno también pueda volver sobre... Hemos visto tomar en esta unidad didáctica, pero ¿cómo se usa? ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, pues tenemos ahí una sección donde está todo el vocabulario que hemos visto y cómo se combina, que es lo más complicado, ¿no? Y aquí tomar este ejercicio sería un poquito más complicado porque él es el que tiene que deducir solo por la imagen
en la colocación. Vemos que aquí son bebidas, comidas, medicación, transportes, ¿de acuerdo? Y al final terminamos con un cuadro, pues como hemos dicho, de igual que de la gramática, en el que estaría todo explicitado. La tercera fase, voy a un poquito justa, ¿verdad?, de tiempo. Termino ya brevísimamente. Sí, sí, Ana. Estamos ya consumiendo el tiempo de preguntas y respuestas. Si puedes ahora concluir con esta diapositiva y ya pasamos a... Vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces quería simplemente que, como bueno, voy a pasar el PowerPoint, ya lo veréis, quedaba en tener el uso. Aquí simplemente hay que dar oportunidades. Estamos dentro de la segunda fase todavía de adquisición, pero que hemos desglosado en dos. Para entrenar el uso son actividades muy pautadas para que los alumnos se involucren con las palabras meta, puedan practicar y sistematizar su forma, su significado y su uso. Y hay dos tipos de actividades que está seguro que las encontráis en casi todos los manuales, que normalmente siempre lo trabajan así la gramática, pero menos el léxico. Las primeras que suelen aparecer deberían ser objetivo meramente lingüístico, cerradas, en las que se busca automatizar forma, significado y uso. Las típicas de rellenar huecos, unir columnas, son muy cerradas. Y luego ya se van abriendo algunas que son un poquito más comunicativas. Ya son pequeñas tareas de producción, todavía muy dirigidas, pero ya están basadas en la experiencia del aprendiente, más significativas, en las que ya se activaría el empleo de los contenidos léxicos trabajados en la fase anterior. Y siempre dar andamiajes, son esas muestras de lengua, esos segmentos de lengua que le permiten al alumno todavía en esta fase ensayar a partir de esos modelos que le damos en las actividades, porque sin ellos todavía les cuesta mucho crear su propio discurso, porque ya serían la última. Bueno, esto serían muestras de actividades para que vierais, que era esta, interactuar de forma creativa, ¿no? Ya con el vocabulario. Es la última fase que se corresponde con la última también de la adquisición, que ya hemos visto este ejercicio de era cómo crear ese perfil de buscar pareja, utilizando todo lo que han aprendido. Y aquí también, en esta otra unidad didáctica que también habíamos visto un ejemplo, bueno, pues ahora vas a tener que escribir sobre los datos de tus horarios, de tu país, a una persona que viene, a un español a tu país. Y tienes que hablar de comida, ocio, comercios. Entonces va a tener que salir todo el léxico de la unidad, pero ahora selecciona tú todo lo que quieres decir, el contenido y cómo vas a decirlo, ¿no? Entonces revisa todo el léxico que has aprendido en esta unidad y a lo mejor surge también algo nuevo y algo personal aquí. Y entonces ya pues con esto ya termino. El vocabulario de una lengua en su totalidad es imposible que se aprenda de manera incidental, de manera inconsciente. Hay que trabajarlo en el aula, hay que planificarlo y por lo tanto su papel tendría que ser central. El problema que tenemos es que muchos manuales, la mayoría de los manuales en los que se observa alguna influencia de los enfoques léxicos todavía son muy pocos y esto lleva a que los profesores tengamos que diseñar materiales, elaborar, completar los materiales que ya llevamos al aula, los manuales que ya están, que pueden ser muy buenos por supuesto, pero que no acaben de trabajar sistemáticamente y de manera coherente el léxico y tenemos que crear esos materiales que podamos encajar además bien en nuestra propuesta comunicativa de los materiales de los manuales que ya llevamos. Entonces, para diseñar esos materiales es por lo que he presentado yo esos principios léxicos con sus implicaciones pedagógicos, que los he integrado en esa propuesta a través de estas 4 fases, que espero que ilustren y que con algunas actividades para ilustrar esas fases y que podáis con ello tener algunas pautas de cómo llevar el léxico al aula de manera sobre todo secuenciada, que es lo más importante para que el alumno sea capaz de asimilar y fijar ese vocabulario más a largo plazo en la mente. Al final hay que trabajarlo como los demás componentes, como la gramática, como las funciones comunicativas, ¿no? Y eso tiene que estar, por lo tanto, también en nuestra planificación didáctica. Pues eso es todo y siento un poco si me he demorado un poquito. No, para nada, Ana. Ha sido increíble. Si en el webinario se pudieran escuchar los aplausos, creo que ahora mismo no se podría hoy escuchar nada del sonido de los aplausos. He estado sorprendido de la cantidad de información que has conseguido meter en tan poco tiempo y además tan ordenada, con tantas ideas prácticas y tan útil para profesores como nosotros que estamos acostumbrados a afrontar este tema del léxico con dificultad, ¿no? Como tú bien habías dicho al principio, ¿no? Que a veces no tenemos tanta información o lo dejamos un poquito de lado, ¿no? O lo hacemos un poco como podemos, ¿no? Sobre la marcha. Con tu taller, con tu presentación, creo que nos ayudarás a encaminar mejor esta enseñanza, ¿no? Gracias y vamos a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas os quería recordar, antes de que os marcharais del taller, que el 1 de marzo se van a abrir las inscripciones al encuentro didáctico ProfeDL
y que vamos a contar, no sé si lo sabías, Ana, que tendremos a tu compañera Mercedes Pérez Serrano, que dará un taller en Madrid, porque el encuentro didáctico ProfeDele por primera vez va a estar patrocinado por la Universidad de Nebrija en Madrid y dará un taller sobre cómo aprendemos y enseñamos el léxico, claves para implementar un enfoque léxico en el aula de L. Creo que también se tratará todo lo que has podido tratar en este taller y podremos practicar, ¿no?, sobre este tema. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Tenemos preguntas de Matías que nos... bueno, la primera de las preguntas que será fácil responder es la de ¿conoces algún diccionario semibilingüe, bilingualicet en español? Ana. ¿Bilingüe? Semibilingüe o bilingualicet. No sé si es un término específico, ¿no?, que hace referencia a Matías. Pues no. La verdad es que ese término bilingualicel. Exacto, bilingualicet. Pues no lo había oído. No había oído el término directamente. Bueno, ahora Luego ya Matías Matías... nos contestará por el chat si acaso, porque él es Vale. doctor en léxico y seguro que nos puede ilustrar esta pregunta. Otra de las preguntas que hacía, bueno, esto es un comentario, en su versión web, corpusdelespañol.org, sí dan esa información diatópica y del tipo de registro. Y después... Ah, en la versión web, Hmm. cierto. Después, bueno, eso es una anotación que te hace. Y después dice, de hecho, estudios recientes reflejan que no hay diferencias significativas según la lengua de explicación en las glosas que comentabas. Es decir, traducción en L1 y explicación en L2 son igualmente efectivas, algo que respalda el aprendizaje contrastivo al que hacía referencia. Sí. Sí, que al principio se pensaba que la traducción era más fuerte, más potente de lo que ahora se piensa, que cualquiera de las dos son igual de efectivas para establecer esa conexión forma-significado. Y dice Matías por el comentario, por el chat, dice que combina un monolingüe y un bilingüe. El tipo de diccionario que decía de semibilingüe. Que combina un poco los dos. bilingüe y monolingüe. Pues no. Bilingualized. Vale, ahora lo veo, ya estoy viendo ahora las... Vale. Vale. No, pues no conozco, Matías. Dice María Mejías, es la primera vez que oigo lo de bilinguante. Matías, ¿puedes poner algo de bibliografía para echar un vistazo, por favor? Vale, perfecto, la recogeremos esto. Y después, Soledad Couto Frías dice, ¿puedes dar el nombre por escrito del artículo sobre el corpus, por favor? Tú me habías pasado un documento de bibliografía, ¿no? Que querías que adjuntase después del webinario. Sí, Que ahí estará. de todos modos, por si no está, no sé si lo podéis ver en la pantalla, ¿lo ven? Sí, un poquito. A ver, espera. Sí, es el de los cuadernos editados por International House y Difusión, ¿no? El de enseñar léxico en el aula de L. Sí, el poder de las palabras. El poder de las palabras, sí, los cuadernos de difusión. Aquí hay un artículo de Chris Bush que está solo dedicado al corpus del español, y luego también hay diferentes artículos también que tratan diferentes aspectos que también he visto yo hoy a lo largo de la sesión. Es muy práctico, muy fácil de leer y muy cómodo, que también para quien esté interesado, la verdad es que sí que lo recomiendo porque está también muy actualizado, no llega a 2 años y nos ayuda a ver un poco el panorama de esa influencia de los enfoques léxicos en el aula, ¿no? Desde diferentes aspectos. Vale, perfecto. Ana, yo tenía también una pregunta en cuanto a herramientas tecnológicas para aprender el léxico que todos podemos conocer, ¿no? E incluso, por ejemplo, Quizlet, Contexto, Reverso, ¿no? Babel, etcétera, ¿no? Diferentes que hay, que utilizan algoritmos de inteligencia artificial. ¿Hay algún estudio que demuestre la efectividad de estas herramientas que se centran en ver en proponerte actividades de manera que tu cerebro las pueda asimilar mejor para que vean lo que has aprendido, lo que no has aprendido, focalizar la atención en aquello que todavía no has asimilado, ¿no? ¿Se sabe si esto es una buena manera de complementar lo que se está haciendo en clase o cómo lo ves tú? Yo no conozco ningún trabajo que ahora mismo, no sé si Matías también, que me está escuchando, que está además muy al día, conocer alguno, que demuestre que verdaderamente el medio, por el medio del cual se está trabajando el léxico, facilite, que vaya más allá de ser también motivador, o aparte de, por supuesto, de que te permita trabajar de manera autónoma, que para eso también está muy bien, o como elemento motivador. Pero sobre todo porque estas herramientas consiguen algo que no somos capaces tal vez de hacer nosotros, ¿no? Como profesores, ¿no? Que es saber
Bueno, sí que podríamos, pero no de manera tan tecnológica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Saber cuáles son aquellas palabras que no has asimilado, ¿no? Es Que no sé como a través de algoritmos que sí que te pueden encaminar mejor el aprendizaje, ¿no? De estas palabras, ¿no? Pero claro, se limitan a lo mejor a práctica un poquito más fuera de contexto. Y bueno, y no, ¿eh? Hay también muy buenas herramientas tecnológicas que te las meten en contexto y todo, y te hacen actividades bastante interactivas, bastante interesantes, que digan, Ujú. Sí, sí, con sí. No, colocaciones. pues yo con eso he trabajado poco. La verdad que con ese tipo de herramientas no, de hecho no las conozco. Vale, por aquí nos comentan, bueno, sí, decían, son aquellos que combinan la escritura de un monolingüe y un bilingüe. En inglés existen algunos y en Cataluña trabajan sobre el tema, pero para el español yo no he dado con ninguno, por eso preguntaba. Ah, vale. Vale. Sí, Bien, sí, no, pues tampoco. si hay alguna otra pregunta, vamos a ver, espera, que sí que habían lanzado alguna. Emilia Di Giorgio pregunta, una de las estrategias útiles es elegir buenos manuales como los que se basan en los enfoques por tareas. Sí, bueno, independientemente, desde luego una metodología, no sé que nuestra institución nos obligue con una metodología específica, sino comunicativa, método por tarea o por proyectos o enfocado a la acción, al final son todos variantes de la misma, ¿no? Lo que buscan es eso, es el desarrollo de esa competencia comunicativa, que es lo que buscamos todos, de manera secuenciada y ya que es en ese marco en el que nos movemos todos, por eso yo creo que la única manera de poder también trabajar el léxico es hacerlo de manera integrada con el resto de componentes, puesto que es Mm. transversal e impulsa el conocimiento léxico, el dominio de todas las destrezas y de las demás componentes, que aparezca además también secuenciado. Claro, y ello se puede hacer de manera muy fácil, ya que en los materiales de enfoques por tareas o a la acción o por proyectos trabajan muy bien esas fases de las que yo he hablado, se ven Mm. reflejadas, aunque cada manual tiene su propio nombre, de cada una de las fases, de practica o tal, o ahora observa, da igual, las fases suelen estar todas, pues es integrar el léxico, lo único que tenemos que hacer nosotros es, bueno, pues voy a simplemente a completarlo para que también el léxico se trabaje junto con el resto, ¿no? De los componentes que está siendo trabajado en el manual si nosotros notamos que hay una carencia. Claro. Ana, te lanzo yo otra pregunta. ¿Se puede tratar el léxico de manera diferente según el tipo de estudiante que tengas? Depende del país de donde proceda. Es decir, a lo mejor para italófonos ¿Sí? que tienen una mejor comprensión del léxico, ¿se puede se puede trabajar el léxico de manera diferente que como se trabaja con un alemán o un japonés? Pues sí, claro que sí, que no se trabaja. No se trabaja igual. Cuando he tenido, por ejemplo, alumnos sinohablantes, que de eso también sabe Matías mucho, yo me tengo que detener muchísimo en la morfología, por ejemplo, pues porque ellos la estructura de la lengua no es igual. Entonces, aspectos que un italiano o portugués ve enseguida, de la morfología, por ejemplo, ¿no? De las unidades léxicas, ¿no? Todo lo que hay dentro, la raíz, cuál es, que está conectada, que globalización enseguida ve que es de global y de globo, saben enseguida toda la conexión que hay, un sinohablante no lo ve, Pero no se da claro, cuenta. antes Entonces, dabas datos como que el número de palabras que sería interesante incorporar en una clase, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? sí. ¿Este número de palabras debería ser mucho más alto para portugueses o italianos? ¿O no? Hombre, si son nuevas, quiero decir, por lo que yo he leído, la carga cognitiva es la misma al final. La capacidad que tenemos para asimilar es la misma, ¿no? Y el esfuerzo es el mismo, si son nuevas, quiero decir. Claro, Eh, depende cómo sean de nuevas, ¿no? Porque a lo mejor lo pueden asociar más rápidamente a algo de su lengua o tienen estrategias para poder aprenderlas mucho mejor, ¿no? Que un claro, japonés o un chino, ¿no? claro, claro, claro. ¿No? Y luego también puede ser que, quiero decir, que por una lengua, la lengua 2, imaginemos que el español es la tercera, puede ser que planifiquemos de una manera también la enseñanza, porque va a tener ciertos problemas, ciertos aspectos, por su lengua materna ser la que es, pero resulta que no, que están filtrando el español por la 2. Eso, por ejemplo, me ha pasado Mm. mucho con los británicos cuando estuve en el Reino Unido, que la gran parte de las interferencias venían del francés, Eso porque es. casi todos venían con el francés como segunda Mm. lengua, el español era tercera, y tardé tiempo en darme cuenta de decir, ¿y esto de dónde viene? Esas estructuras de dónde vienen, porque del inglés no son. Y entonces Espera, porque ahora te interrumpo porque es curioso lo que dice Matías. Dice, pido perdón por dar la tabarra y el autobombo en un estudio reciente sobre métodos de presentación que he llevado a cabo. Se ha observado que el sinohablante
retiene mejor el vocabulario trabajando con ejemplos, mientras que italófonos mediante textos con glosas. Ah. Ajá. Luego María Mejías pregunta, ¿con grupos monolingües usas la L1 explícitamente en el aula? Por ejemplo, en una A1, si la respuesta es afirmativa, ¿podrías dar algún ejemplo? Muchas gracias. A ver, ¿me podéis repetir la pregunta? Que es que no me... Dice, ¿con grupos monolingües ¿Sí? usas la L1 explícitamente en el aula? Por ejemplo, en una A1. Si la respuesta es afirmativa, ¿podrías poner algún ejemplo? Si yo trabajo la lengua materna, sí, 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 en grupos monolingües, sí. Si yo estoy cómoda con la lengua materna del grupo, la he utilizado, de hecho, bastante. Nunca como vehículo de comunicación, porque eso siempre ha sido el español, pero si yo sé que la L1, la explicación, es decir, si estamos hablando de una explicación compleja, léxica o gramatical, por ejemplo, pues el subjuntivo para el caso de los anglófonos, ¿no? Que no lo tienen, ¿no? O los pasados. Eh, eh, si yo soy consciente de la dificultad añadida que tienen el hecho de que esa explicación sea además en la propia lengua meta que ellos están aprendiendo, Claro. agilizo haciendo la misma aplicación si me veo capacitada, por supuesto, para hacerlo en su lengua materna y explicarle en qué cosas coinciden con su L1 y en cuáles no. Sí, esa distinción también la tengo yo. Pero sí, sí, en eso no debe darnos miedo ya el recurrir a la L1 porque muchas veces lo que decimos es que agiliza, muchas veces. A veces, además yo he hecho el experimento también en el Reino Unido con un grupo de ingenieros en los que prácticamente la institución me obligó a usar solo en el aula la lengua meta, el español, ¿Sí? en un nivel inicial y lo comprobé con el grupo de fuera de ingeniería también en el mismo nivel y evolucionamos muchísimo más Más cuando rápido. utilizar la lengua materna que el solo poder estar con niveles tan bajitos hablando en español. Claro, lógico. Sí, Sí. además, bueno, aquí también está el estudio que hizo Marc Galindo, ¿no? Sobre el tema de la L1, etcétera. Jordi San Roma Casas dice, a ver qué dice, ¿cómo son ese tipo de actividades? ¿Cómo son ese tipo de actividades que se pueden crear para el enfoque léxico? Textos, vídeos, a veces parece difícil enseñar léxico porque parece aburrido. ¿El léxico aburrido? Pues no, precisamente el léxico es algo que al final resulta muy, muy atractivo. Porque el léxico es significado. Entonces, pero vamos, actividades del enfoque léxico, todas las que he traído, Sí. se estaba trabajando diferentes aspectos del léxico. Tiene que decir, por profundidad léxica, va a poder trabajar un aspecto en cada actividad, morfología, combinatoria, el registro, puede ser a través de puedes estar trabajando bloque léxico o solo unidad monoverbal, depende de la fase, va a haber actividades en las que estés con un texto tuyo, creado, sacado de internet o lo que quieras, o de un manual, y que tú explotes esa primera fase a través de actividades que hemos dicho, con imágenes, o que la reflexión después de la segunda fase tú busques trabajar con diccionarios, trabajar con corpus, trabajar con herramientas, claro, son muchas, claro, yo aquí solo he podido hacer una breve selección, ¿no? Ana, Lourdes pregunta si puedes, bueno, los has dado ya en la presentación, pero menciónalos rápidamente. Dice, ¿algún ejemplo de manuales donde los contenidos se organizan en torno al léxico? Bueno, pues para mí, desde luego, de todos los que conozco, sin duda, es Bitácora, de los que más lo ha Sí, sí. integrado. Vamos, de hecho, en su introducción lo dice claramente, está basado también en enfoques léxicos. Has puesto varias capturas en la presentación de Bitácora. Sí. Aula Internacional también lo hace, ya perdón, Aula Nueva Edición también lo veo ya. Hay también un manual que ahora no me acuerdo del nombre, de la editorial SM, que ha tenido muy poquita difusión, pero es que no recuerdo el título, pero si hago la búsqueda o lo decís Sí, vosotros, por favor. SM, contenido léxico, trabaja mucho, mucho, parece más árido a la vista, pero la esencia es muy, muy, muy de los enfoques léxicos. María recomienda también Al Sur de difusión, ¿vale? Si alguien Muy conoce bueno. otro título, que lo ponga en el chat y así lo comentamos. Sí. Y por último, veamos, porque ya se ha cumplido el tiempo, Valeria pregunta, bueno, comenta, yo trabajo con adolescentes italianos, yo trabajo con adolescentes e intento utilizar series televisivas para trabajar en clase. ¿Puedes darme algún consejo para sistematizar un poco el trabajo de léxico utilizando el lenguaje real y su extemporaneidad? Espera, a ver si asimilo yo esa pregunta. A ver, la lengua real, claro, depende del nivel, claro, porque normalmente lo ideal siempre son materiales graduados.
al nivel. Quiero decir que un alumno tiene que ser capaz de poder abarcar, ya sea un texto oral o escrito, tiene que ser capaz de abarcarlo. Y para ello tiene que conocer entre el 95 y el 98% del léxico que compone ese texto. Si no, claro, mal vamos. Quiero decir, porque la herramienta, la primera de la que nosotros tenemos es de inferir de contexto, la inferencia del contexto. Solo podemos tirar de inferencias si conocemos todo lo que rodea a ese léxico nuevo. Y si realmente es mucho, porque no está graduado a nuestro nivel, al final resulta inabarcable. Entonces, si estamos hablando de niveles altos, sí que puedes trabajar. Simplemente con el disfrute también fuera del aula, quiero decir, el poder ver, quiero decir, yo lo hago también con el inglés, en Netflix, ¿no? Todas las series que a mí me gusta, y todo lo que a mí me gusta ver en mi lengua materna y todo lo que a mí me gusta leer en mi tiempo libre es lo que yo le pido al alumno que haga. Quiero decir, se trata de todo lo que sea aprendizaje incidental, abarcador por lo tanto, pero más lento, tiene que ser para que abarque una gran cantidad, tiene que ser el que disfrute por delante, ¿no? El peso tiene que estar en la comprensión, en el significado, que lo disfrute el alumno. Entonces, lo que importa es conocer muchos materiales en función de intereses, desde lecturas graduadas, que las hay ya en todas las editoriales, y de todos los temas, desde deportes, a cantantes, a celebrities, a misterio, de todos los temas, en función de los intereses de cada alumno. Yo sí que trabajo en casa cada uno con lo que le gusta. Y me ciño más a materiales más comunes del manual o extras que suelen traer los manuales para los que son más comunes. Pero todo lo que es fuera del aula, trabajo de manera bastante individualizada para que sea precisamente para que el alumno lo disfrute y desee irse a la cama con ese libro o verse esa serie. Ana, tú cuando en inglés aprendes una nueva palabra, la escuchas en una serie de Netflix, ¿qué haces con esa palabra? Pues mira, cuando una palabra, normalmente hago lo mismo con los libros, con las lecturas, hasta que esa palabra no me aparece unas 3 o 4 veces, no la busco. Muy ¿De bien, acuerdo? Porque tengo muy claro que lo que yo estoy buscando ahí es, no es bueno, importante. puedo intentar inferir del contexto, pero bueno, si no me impide la comprensión del argumento, de lo que está sucediendo, tal, no la busco, porque lo que a mí me interesa es avanzar y es disfrutar y es estar expuesto a la lengua. Porque si no, Ahora, no dudaría. cuando ya veo que no, que está apareciendo bastante, es porque ya digo, esto puede ser bastante frecuente o relevante, es cuando entonces ya hago el esfuerzo de parar y mirarlo. Si lo hiciera con todas, no ¿Y qué disfrutaría. haces? Y una vez que la busques, ¿qué haces? Y una vez que la buscas, ¿qué haces con ella? Una vez que la uso, normalmente siempre busco ejemplos de uso y recordar. También para mí funciona muy bien también el ejemplo. Pero no, te limitas a buscarla e intentarla recordar y ya está, ¿no? No tienes... Sí, 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 sí. A ¿Sirven estas de algo alturas, sí. Cuando era más estudiante tenía mi cuaderno y tomaba notas. Pero ¿Lo no, ahora recomendarías ya. a un estudiante o no? ¿Cómo? ¿Lo recomendarías a un estudiante tener un cuaderno de vocabulario? Sí, 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 sí. En el aula siempre tienen uno ¿Cómo, solo. cómo, cómo tendría que organizar el estudiante ese cuaderno de vocabulario? Pues mira, con el tiempo vamos evolucionando, yo también, porque yo también sigo integrando y viendo. Lo de las listas ya pasó atrás, ahora va el cuaderno por unidades didácticas, vamos trabajando unidad 1, mucho con mapas mentales en los que volvemos mucho sobre palabras que hemos visto en unidades anteriores, pero que siguen abiertas en el mapa mental y siguen, o ese mapa conceptual, y siguen expandiendo el conocimiento sobre ellas, de tal manera que van viendo cómo van construyendo ese conocimiento de esas palabras, de las más frecuentes, que normalmente son las que tienen más usos, poco a poco, y volvemos sobre ellas. Recordamos lo que hemos visto y vamos ampliando, ¿no? Sobre todo eso con los verbos que son más frecuentes o ciertas palabras también temáticas. Entonces, sí, yo ya no trabajo con listas ni que apunten, y les dejo siempre también un espacio en cada unidad didáctica, sobre todo para su vocabulario personal, el que para ellos, que yo no evalúo nunca, pero el que para ellos es importante de ese tema y que ese manual que yo he elegido no ha cubierto, ¿no? Pero que intento yo a través de preguntas que salga vocabulario también que para ellos es relevante, ¿no? Pero siempre también, y esos recuadros que digo también de el vocabulario del tema 1 que hemos visto, estas 15 unidades léxicas que hemos visto en profundidad, que hemos visto sus aspectos morfológicos o registro combinatoria, ¿cuáles son? Entonces, de tal manera que estamos luego en tareas finales, en proyectos finales, y si tienen que revisar pueden ir al cuaderno, si en el manual no lo tienen. Ana, bueno, el libro de S&M, preguntaban por aquí, ¿L actual o vocabulario de las palabras del texto?
estaban como dando una lluvia de títulos posibles, A ¿no? nivel actual, pero es que eso os lo puedo poner, eso os lo puedo poner porque Lo buscas y lo mandamos sí, junto a la lo miro bibliografía. ahora mismo porque además es que tengo yo una unidad de muestra aquí en el ordenador. Luego ahora lo miro, Vale, ¿vale? o también te decían por aquí al sur o campus sur, no sé. Bueno, ya lo buscas y nos lo comentas, ¿vale? Vale, vale. Ana, ha sido un verdadero placer escucharte. Creo que estamos todos encantados con tu taller, con tus ideas. Agradecemos tu participación y también, por supuesto, agradecemos el patrocinio de la Universidad de Nebrija que ha hecho posible este webinario hoy aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a todos los asistentes por haber estado ahí. No me ha dado tiempo a terminar todo, siempre me pasa lo mismo, siempre tengo tantísimas cosas que contar que parece mentira que con la experiencia no aprendo, pero bueno, que ha sido eso, un placer y ver el interés y que estabais ahí detrás preguntando y nada, cualquier duda ya sabéis, cualquier orientación que necesitéis, consejo, pues ya sabéis que ahí tenéis también mis correos electrónicos y que estaré encantada también de en algún momento, si tenéis alguna duda en relación también con el tema, poder echaros una mano, ¿no? Dentro de lo que yo sepa, ¿no? Siempre, por Ana, supuesto. si estás en julio por Madrid, estaremos encantados de tenerte en el encuentro Profedel en Madrid, del 20 al 22 de julio. Pues ¿Vale? muchísimas A ver si gracias, será Dani. posible. Hasta luego, Ana. Gracias por todo. Chao. Chao, adiós, adiós, Daniel, adiós a todos. Adiós.